Muy buenos días. En primer lugar, bienvenidos y muy agradecidos que nos acompañen en esta jornada. Sabemos de las agendas de todo el mundo y hacerse un tiempito para estar con nosotros más que lo valoramos. Así que realmente muchísimas gracias. Yo diría que a esta altura de los acontecimientos no tiene mucho sentido que nos pongamos a diagnosticar sobre esa coyuntura, qué es lo que está pasando, dónde estamos parados, Chile que una fraya hasta acá, que son las cosas que está sufriendo lamentablemente nuestro país hoy. Creo que lo más importante hoy es cómo somos capaces de poner los faroles largos en una mirada hacia qué cosas podemos hacer de manera distinta para salir de este momento donde nos han llevado las malas administraciones de los últimos N cantidad de años. En este caso quisiera puntualizar la trayectoria y la voluntad de quienes integramos el Consejo Agroindustrial Argentino, que desde que arrancamos hace 3 años nos hemos propuesto no quedarnos en el lamento, no quedarnos en la protesta y ser muy responsables en generar propuestas. Necesitamos nosotros, los privados, generar propuestas de políticas públicas porque evidentemente la historia nos ha mostrado que quienes nos gobernaron no han sabido hacerlo, o no han podido, o no han querido. Y es nuestra responsabilidad hoy ir con el paquete y poder decir, este es el camino, estos son los problemas, estas son las soluciones, y esto sería el impacto positivo que tendrían si aplicamos este tipo de soluciones. Hemos dicho en repetidas oportunidades que nuestro país carece de una política agroexportadora o exportadora. Lo que hemos tenido hasta el momento fueron gobiernos que han puesto medidas puntuales según su saber, ver y entender, y bueno, hoy vivimos las consecuencias, esto en lo que hemos pedido donde estamos. En este afán que tenemos desde el Consejo de avanzar en la búsqueda de consensos internos, que consoliden una propuesta única y siempre con la mente abierta a cambiar, a mejorar, a modificar estas cosas que venimos trabajando y que hemos compartido con ustedes allá por marzo, cuando hicimos la presentación del Plan 2023, en esta jornada estamos dando un nuevo paso adelante. Lo que mostraremos es solo una muestra más de la voluntad de trabajar en pos de cosas concretas. Esto de hoy no tiene que ser ni una foto, ni un acto, ni una cosa, es simplemente compartir con ustedes un punto de partida, una necesidad de trabajar en conjunto. Junto a los colegas de la Cámara de Exportadores de la República Argentina estamos convencidos que hay un camino que debemos transitar. Y que de hacerlo de manera correcta, nuestra economía se verá beneficiada con un fuerte impacto positivo. Y esto tiene que ver con crecer en la producción, reducir pobreza, generar empleo, necesariamente atraer inversiones. Tenemos que crecer en inversiones de infraestructura en el interior del país. Yo, para no extenderme mucho, era solo hacer la introducción, presentaremos a continuación la visión compartida entre el Consejo Agroindustrial y la Cámara Exportadora de la República Argentina para la definición de estrategias que mejoren la calidad institucional y la inserción internacional de nuestro país. Acuerdos que hemos logrado con una visión común, por entender que estamos en el mismo barrio, se diría así, y que tienen que ver 9 ejes estratégicos para desarrollar una política exportadora. Ambas entidades lo que proponemos es que el próximo gobierno y todas las fuerzas políticas adopten una política de Estado exportadora basadas en elementos claves sobre los cuales discutiremos en este evento. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, obviamente estamos a punto de ir un nuevo ciclo eleccionario tras 40 años de democracia. Para nuestra Cámara también es un año fundamental. Cumplimos 80 años desde aquel día que se comenzó a pensar en que la exportación tiene que tener una voz. Hoy representamos a todos los complejos exportadores del país en forma federal
Y en general nos hemos caracterizado por dos ejes de acción. El primero es las múltiples situaciones de día a día, ¿no? Y la cooperación transversal, o sea, cooperación transversal como instrumento de mejora, ¿no? Hoy, por ejemplo, con las entidades COMEX, con la Comisión de Usuarios de Transporte, con nuestros pares del Mercosur, MECOEX. Y por supuesto, esta colaboración se encuadra en esa misma filosofía. Y también nosotros tenemos una dimensión histórica relativa a generar una visión de largo plazo. A través de nuestro Instituto de Estrategia Internacional, una suerte de think tank, de nuestras comisiones, las cooperaciones con el International Trade Center, en el Business 20, en el America Business Dialogue, en la Global Business Coalition, es decir, múltiples cooperaciones. Por ejemplo, cito el caso de nuestro informe China, que hace 16 años que estamos emitiendo. Bueno, China no era un tema. Hoy nos convoca ese espíritu de cooperación, tan presente también en el Consejo Agroindustrial Argentino, para compartir un poco nuestro trabajo, nuestros documentos de propuestas que hace tiempo hemos estado desarrollando. Vamos a hablar un poco de cada una, y donde tenemos grandes coincidencias. Entonces, en nuestra charla pensamos que era muy importante generar un mensaje conjunto, un mensaje que tenga fuerza de coincidencias. El discurso político, en realidad, hoy habla mucho de exportaciones, ¿no? Y habla en términos de generación de divisas, de captación de divisas, hacernos de divisas. Este contexto contrasta con la forma en que asignamos nuestro tiempo. Hoy nos dedicamos a administrar la escasez, no nos ocupamos de crecer ni de traer inversiones. Pero el discurso político tiene otra dimensión problemática, y es que hace énfasis en las divisas. Y nuestro lema es que la exportación es trabajo y desarrollo inclusivo. Y ese es el verdadero problema de nuestro país. Nosotros necesitamos generar trabajo. Entonces, me gustaría, si bien se dijo muy claramente que no hablemos de la circunstancia actual, me parece que estamos tan teñidos del drama que me parece que es importante ver la proyección hasta dónde hemos llegado, para ver por qué necesitamos una estrategia. A veces hay que partir de lo más fundamental. Nos olvidamos que nosotros estamos en el hemisferio acuático, así lo denominan algunos, ¿no? Apenas 12% de la población mundial. Eso implica que nosotros tenemos que llegar logísticamente y efectivamente a nuestros consumidores en distancias largas. Y eso está asociado con tener certidumbre. Nosotros tenemos un muy bajo nivel de cumplimiento y de certidumbre por distintos factores. Hoy, de hecho, estamos probablemente en un nivel más bajo. Nosotros, esta estrategia que hemos elaborado, te vamos a contar un poco, la Estrategia Nacional Exportadora de la Acera, tiene 142 medidas. Y estas parten de una discusión interna, pero también de una encuesta con 6.500 exportadores. Y el tema volatilidad de la normativa es uno de los temas más importantes. Y eso se traduce en baja confiabilidad. Baja confiabilidad percibida en indicadores que internacionalmente presentan a la Argentina como no cumplidor. Hablamos también de que tenemos bajo nivel de contacto con los mercados externos. La Argentina pasó de ser un importante porcentaje de los acuerdos de comercio a solo 2%. Hoy, la Argentina tiene vinculación con 8 países, en 8 acuerdos de 360 existentes hoy en día. Y si nosotros consideramos que las cadenas globales de valor donde se producen las transacciones de exportación, fundamentalmente, se producen a través de esa vinculación con los acuerdos internacionales, evidentemente tenemos un problema estructural. Y ese problema estructural se refleja también en la inversión. La inversión extranjera directa
es uno de los factores más importantes de los acuerdos de comercio. No se trata solo de bienes, se trata de lograr inversión. Inversión que permite aporte de tecnología, permite ganancias de productividad. Si uno ve ese cuadrito, uno ve la línea azul de arriba, es el primer chart a la izquierda de ustedes, arriba, ve la inversión extranjera directa total en el mundo. La flechita abajo que aparece que fuera el eje de las X, eso es Latinoamérica. Y si usamos una amplificación, que es el cuadro inmediatamente abajo, eso, el azul es la Argentina. Es decir, no recibimos inversión. Y si nosotros vamos específicamente a los últimos años, el último año, y vemos las componentes de los 15.000 millones de dólares que por ahí escuchamos en alguna publicación que recibió la Argentina, son dividendos retenidos y son deudas hacia proveedores y casa matriz. O sea, casi nada de inversión. Eso produce un estancamiento de las exportaciones que en cantidades, que es esa línea roja, lleva 15 años. Casi no se ve la Argentina en tasa de crecimiento de PBI y de exportaciones. Es el que está entre el azul y el rojo. O sea, casi no se ve. Y solo crecen los productos primarios. La productividad del campo aumenta y por supuesto que comparado con Brasil tenemos un montón de terreno para ganar, pero aún así es la estrella de la película, porque si vemos la manufactura de origen agropecuario, llevamos 15 años de estancamiento, 11 años de caída en manufactura de origen industrial. Esto es un empobrecimiento de la canasta exportadora. Tenemos cada vez menos exportadores, estamos en 9.000 exportadores, pero lo más grave es esa línea de abajo, que es la tasa de crecimiento, de nacimiento de exportadores. O sea, la compañía no tiene incentivo para tomar la aventura de exportar. Y las pymes manufactureras, que es donde se observa esto, son cada vez menos relevantes. O sea, en el mundo, los indicadores dicen que un país en vías de desarrollo debería tener el 18% de componente de pyme en su exportación. Nosotros tenemos el 7%. Y en términos de relevancia, son 4.000 empresas exportadoras con 4.300 millones de dólares. O sea, no es tampoco relevante numéricamente. Todos estos factores hacen que nosotros tengamos una caída estimable. Digamos, nosotros podemos pensar, no sé si se están viendo ustedes, muchachos, lo estoy viendo. Bueno, nosotros hicimos una estimación, a ver si se escucha. Perfecto. Hicimos una estimación muy sencilla. Simplemente retomamos la línea recta que teníamos antes de frenar violentamente y empezar a caer o estancarnos. Y dijimos, ¿qué pasaría en 2022? Y el número realmente nos sorprendió. 31.000 millones de dólares más tendríamos si simplemente hubiéramos mantenido la participación que teníamos antes de comenzar a caer. No si hubiéramos crecido, si hubiéramos tenido más áreas sembradas, no, simplemente si hubiéramos conservado la tendencia. Ahora, orientar a la Argentina a través del sector externo no se logra a través del equilibrio de las cuentas fiscales. Es decir, no solo a través de eso. No se logra con una macro ordenada solamente, ni a través de políticas productivas solamente. Nosotros consideramos que la estrategia tiene que ser al máximo nivel y se logra con estas condiciones necesarias, pero no suficientes, sino con una cantidad de medidas. Entonces nosotros estuvimos analizando qué es lo que el mundo hace. Y aquí hay una cuestión que también creo que hay que entender. Nosotros estamos con cambios muy importantes internacionales, que no solo el tema de la criticidad de los escenarios geopolíticos, ¿no? Rusia, Ucrania, Medio Oriente, Asia-Pacífico. Esto lleva a una cantidad de determinaciones en cuanto a nearshoring, friendly-shoring, o sea, la seguridad de abastecimiento, la seguridad alimenticia. Un rebalanceo global de poder donde India empieza a jugar
expresándose más claramente. El tema del foco en el cambio climático, con cambio en los modos de producción, la carrera de los subsidios, las transiciones demográficas. Pero todo esto se da en una crisis de multilateralismo. Y este chat es interesante porque a la izquierda muestra todos participamos y a la derecha dice, pero en realidad no concluimos nada. O sea, el multilateralismo está realmente frenado. Y eso lleva a que con nuestra necesidad de vincularnos va a llevar a tener que discutir una cantidad de regulaciones y componentes de decisión enormes. Esos son, por ejemplo, términos que reflejan compromisos más profundos que los que existen en la OMC y compromisos que no figuran en la OMC en caso de acuerdos de comercio. Estas son las distorsiones a nivel subsidios globales. Y aquí lo que observamos es que aparece Estados Unidos como un fuerte promotor de subsidios. La carrera de subsidios ahora entró a jugar. Ahí se ve, por ejemplo, en el número de distorsiones de subsidios, un trabajo hecho por la Universidad de Cornell, la enorme masa de subsidios que existen en los últimos tiempos. Todos estos son factores que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestro posicionamiento externo. Las asociaciones por geopolítica, es decir, uno ve que la inversión extranjera directa se dirige más por cuestiones geopolíticas que por cercanía geopolítica que por cercanía geográfica. Y un comercio de diferenciación entre bloques. Sumado a un uso de sanciones creciente, o sea, la weaponización. O sea, yo no estoy de acuerdo con algo que haces y yo te sanciono vía comercio. Como no existe un órgano de regulación en el OMC, esto puede durar el tiempo que dure. Entonces, obviamente acá vamos al origen de toda esta discusión. Hemos tenido políticas, hemos tenido medidas. Hemos tenido tácticas. Y aquí quisiera recomenzar esto con una frase de Sun Tzu. La táctica sin estrategia es el ruido antes de la derrota. Y lo que nosotros estamos viendo es el comienzo de la derrota, cuando estamos hoy a la mitad de la participación mundial que teníamos en 2010. Así que bueno, esta sería la segunda. Para no tener una visión tan triste, vamos a cómo lo cambiamos, ¿no? Entonces aquí es la estrategia nuestra. Nosotros lo que hicimos fue ver qué dimensiones tiene que tener una estrategia. Para eso miramos modelos, distintos modelos, en términos de, no del contenido, sino de los ejes temáticos. Y vimos coincidencias en general entre países tan dispares como Colombia, Estados Unidos, España, Perú. Entonces vimos, primer tema, obviamente relacionamiento externo. Impuestos y restricciones, facilitación de comercio, logística, financiamiento, inteligencia y promoción comercial. Esos 6 pilares. Nosotros, desde CERA, lo que hicimos fue desarrollarlo y llegar hasta la implementación de cuáles son las medidas que se tenían que ejecutar. Argentina tiene una característica respecto al resto de los países, que es la falta de institucionalidad. Entonces uno podría decir conceptualmente que todos estos programas exportadores, estrategias exportadoras internacionales tienen dos bloques fundamentales. Aquellos que afectan la competitividad, por ejemplo, impuestos, facilitación de comercio, logística, financiamiento, y todos los temas que hacen acceso a mercados, ¿no? Relacionamiento, y ahí estamos bilaterales, multilaterales, etc. La institucionalidad es el marco referencial, es el cumplimiento de la ley, el cumplimiento sistémico, es poner un ladrillo arriba de otro. Las políticas sectoriales alimentan todo este sistema.
Y ahí en este cuadro manifestamos que algunas medidas tienen costo fiscal, otras tienen inversión en infraestructura física, en infraestructura digital, etc. No vamos a hablar de la 142, ni mucho menos, vamos a hablar de algunas medidas fundamentales, nada más. Primero el tema institucional. Y ahí lo que decimos es, número uno, la competitividad como política de Estado. Dos, y en eso somos muy taxativos. Nosotros pensamos que de alguna manera tenemos que tener un indicador clave de cumplimiento. Dos, el análisis de impacto regulatorio en forma sistémica. Ahí hay no solo normativas dadas por la OCDE, sino que el propio decreto 1172 del 03 genera un proceso de intervención del sector privado para la generación de normativas. Es decir, nuestra propia legislación lo induce. La transparencia en temas relevantes. Digamos, acá tenemos ejemplos muy claros, ¿no es cierto? Nosotros estamos negociando Mercosur y Unión Europea, estamos intercambiando documentos y formalmente el sector privado no participa. Pero también el análisis de vulnerabilidades, ¿no? El tener en cuenta consideraciones geopolíticas. Establecer un criterio de infraestructura crítica. No podemos, en este mundo en que estamos viviendo, no tener idea de qué infraestructura es crítica para nuestro país, los puertos, las comunicaciones. Y eso nos condiciona o nos debería direccionar si queremos tomar esta posición de independencia, de neutralidad. Nosotros tenemos que tratar sistemáticamente todos los acuerdos firmados en el Congreso. Y no lo estamos haciendo. O sea, el ingreso a los BRICS es un tema de tratamiento parlamentario. Y eso lo dice la Constitución, no es que tampoco tenemos que inventar nada. Por eso hablamos de institucionalidad. Y finalmente, el cuarto de al lado, ¿no? Es que el sector privado formalmente participe en las negociaciones comerciales, formalmente. Es decir, y en parte lo resaltamos porque toda esta complejidad normativa que vimos en el cuadro anterior lo demanda. Priorizar los temas multilaterales, bueno, priorizar el ingreso a la OCDE es una de las medidas que nosotros promovemos por una cuestión de estandarización, de participación en la determinación de reglas. OCDE lidera las reglas a nivel internacional en este momento. Pensemos en la interacción entre comercio y medio ambiente, que tanto nos afecta, en particular en la producción de alimentos. Ahí tenemos que tener en cuenta, en la interacción precisamente con la Unión Europea, el comunicado del G20 India, que pasó bastante desapercibido. Porque ahí los países firmaron que hay que respetar no solo las normativas de comercio, recordemos que en los términos de la Unión Europea todas las medidas de medio ambiente van por el artículo 20 del GATT, sino las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, cuando hablan de carbon leakage, o sea, la pérdida de carbono por la importación, digamos, no podemos aplicar el mismo estándar a todos los países. Reevaluar estratégicamente el ingreso a BRICS. Este es un tema muy delicado. Pero nosotros pensamos que esta discusión tiene que hacerse. O sea, entrar de la mano de Irán en el ciclo de Rusia no es precisamente una posición de neutralidad política de la Argentina. También está resolver el tema de la pesca ilegal, obviamente, en la zona de exclusión y en la milla 201. Si quieres, puedes pasarla. Mercosur estamos en un dilema. Hemos escuchado recientemente la voluntad de algunos sectores políticos de avanzar hacia el mercado común, pero la verdad que las dificultades son enormes en ese sentido. Porque es difícil pensar en libre circulación de mercaderías y personas y cuando no hay acuerdos sobre la venta aduanera, no sabemos qué vamos a hacer con los derechos de exportación. Entonces, tenemos agendas divergentes también, ¿no? Estamos discutiendo la letra de determinadas decisiones donde Uruguay dice, bueno, nosotros deberíamos poder negociar por nuestra cuenta. Ahora, este factor, por otra parte,
es bastante razonable en alguna dimensión, porque salvo en los casos del mercado común, ningún otro acuerdo de comercio restringe la negociación de los participantes de ese acuerdo. Entonces, es evidente que nosotros tenemos que enfocar distintas alternativas, ¿no? Entonces, no es un escenario de mantenernos en un esquema como el actual, el famoso siga-siga, el status quo, que lo vemos muy improbable, o entrar en un esquema de reordenamiento. Y hay dos alternativas de reordenamiento. El más agresivo sería decir, bueno, ok, generemos o discutamos una cierta permisividad con los países, por ejemplo, algunos criterios en cuáles países que no tienen una gran influencia o no una gran conflictividad, bueno, eso quizás se puede negociar individualmente, países que son muy importantes, muy relevantes en algún sector especial, China, por ejemplo, tenemos que negociarlo en conjunto. Esto es un camino, pero hay que discutirlo. Lo que nosotros estamos diciendo con Mercosur, en relación a Mercosur, es que tenemos que avanzar en una agenda concreta. Tenemos que ir a la eliminación de medidas distorsivas del comercio intrabloque. Tenemos que armonizar cosas elementales como el etiquetado frontal que ni siquiera hemos comenzado. Tenemos que ir a una participación de vinculación efectiva. Nosotros hoy tenemos en agenda EFTA, Singapur, Canadá, Corea del Sur, Indonesia, Líbano. Si realmente tenemos que reevaluar esto y ver qué vinculaciones necesitamos y son productivas para el sector privado. Y en ese sentido también determinar qué sectores son prioritarios. A ver, en Asia, en América Central, en África, en Medio Oriente, tenemos que negociar preferencias adicionales con India, que son posibles. Tenemos que evaluar el interés que tiene Japón, que nos hemos enterado porque Japón tiene interés en un acuerdo con Mercosur. Tenemos que evaluarlo. Pero todo esto con intensa vinculación con el sector privado. En lo bilateral, Brasil, armonización normativa, reconocimiento mutuo de certificaciones. Tenemos que trabajar en infraestructura, el puente Guayana, Paso de los Libres. En Chile tenemos que ir a integración transfronteriza, armonización normativa, fitosanitaria. Tenemos que trabajar también en algunas dimensiones de facilitación de comercio, como vamos a ver. México, profundización de la C6 para inclusión de productos agroindustriales que no son sensibles para México. Estados Unidos tenemos un tema de convergencia normativa. Acá vemos cómo, digamos, los otros países de América Latina tienen vinculación con Estados Unidos en diversas dimensiones. No solo en inversiones, porque tenemos nosotros un acuerdo que es bastante letra muerta, sino también en facilitación de comercio y en prácticas regulatorias. Brasil ha avanzado en prácticas regulatorias, en convergencia regulatoria. En la renovación del SGP, obviamente, el litio, en incorporar en los créditos del Inflation Reduction Act, el litio, siendo que si no estamos en una desventaja competitiva con Chile. Con China tenemos un relacionamiento muy complejo, ¿no? Swaps, la iniciativa de los BRICS, la vinculación con CELAC, tenemos vinculación en distintos ámbitos. China es muy explícito en los libros blancos acerca de qué piensa de América Latina. Lo cierto es que nosotros lo que tenemos es un gran déficit fiscal. Déficit fiscal que es superior a los 3 primeros déficits que tenemos en Argentina. O sea, es realmente más profundo que el desbalance que teníamos en el ámbito energético. Entonces, claramente este es un tema. China es un mercado desafiante, tiene muchas chinas, el rol del Estado existe, es complejo, hay planes industriales, nosotros tenemos todo lo contrario, estabilidad regulatoria, cambiaria, impositiva. Entonces, enfrentar China es enfrentar un desafío gigante. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer acá es priorizar precisamente en los temas vinculados con los alimentos una ganancia de preferencias. Impuestos, que es la segunda dimensión, tenemos obviamente los derechos de exportación, que son totalmente excepcionales. Hoy en día solo tenemos 3 países que tienen una carga superior a Argentina, que son Guinea, Kazajstán y las Islas Salomón.
La recaudación de derechos de exportación, obviamente, en esta casa lo entienden perfectamente, así que no voy a pasar por este tema. Simplemente voy a mencionar que los dos principales problemas que tiene la Argentina de mano de obra industrial y mano de obra de origen agroindustrial tiene una contrapartida de recaudación ínfima, apenas requiere un sacrificio fiscal del 1,1% de la recaudación total. Sí, eso por una parte, la degradación, también coincidimos con el Consejo Industrial en la gradualidad en el resto de los productos. Según mediciones del del Instituto de Análisis Fiscal, tenemos 165 tributos. Más de 90 corresponden a la especie TAS, que son tasas para transitar, para abasto, para publicidad. Son fuentes de recaudación de municipios y son apenas el 9% de la recaudación. Nosotros lo que proponemos es, entonces, eliminar definitivamente los derechos de exportación, incluyendo los lácteos, incluyendo pesca, excepto los productos que ustedes mismos han propuesto con un cronograma de grabación a lo largo del tiempo. Eliminar las barreras para el recupero de IVA. Hoy en día el IVA se recupera a través de una complejísima red de trabas. Y hay que implementar lo que dice el primer párrafo del artículo 43 de la ley de IVA, es decir, tiene que actualizarse, no puede ser una degradación paulatina producto del efecto inflacionario. Hay que revisar el sistema de reintegros, o sea, hay que eliminar los impuestos indirectos, ya lo acabamos de decir respecto a la cantidad de tributos que conspira contra el principio de piramidación de los tributos, que no son compensados por reintegros aduaneros. Hay que exceptuar del pago de impuestos a los débitos y créditos bancarios de forma completa, porque hoy de forma efectiva no ocurre. Y excluir las exportaciones en los regímenes de recaudación de tributos de ingresos brutos. O sea, hay inclusive recurrencias sobre gravámenes calificados como extraordinarios. Un ejemplo es la ley impositiva para el ejercicio fiscal 2023 de la provincia de Buenos Aires, donde pone una tasa especial para la carga. Otra segunda dimensión de restricciones, acá digamos te traigo las palabras de otros pensadores, tanto de Steve Jobs como Porter, decía que para una estrategia hay que primero saber lo que no hay que hacer, ¿no? Empezamos por los tributos, seguimos por las restricciones, ¿no? Eliminar las restricciones cuantitativas a las exportaciones, esto es clarísimo. Eliminar las normas arbitrarias y contrarias a derechos constitucionales. Nosotros tenemos una posición bastante firme respecto a la capacidad económico-financiera, CIRA, CIRASE. Nosotros entendemos que al no dar tratamiento nacional a las importaciones e imponer restricciones no son compatibles con la OMC. Más allá de que es cuestionable constitucionalmente, además. Tenemos que evitar la recurrencia por ley de estas tentaciones. La restricción cambiaria. Nosotros estamos acostumbrados a convivir con la restricción cambiaria y con la liquidación mandatoria de divisas. Pero una cuestión que nosotros levantamos es que la propia acta constitutiva del Fondo Monetario Internacional, donde participa la Argentina en su artículo 8, indica que los países se comprometen a no imponer restricciones a los pagos y transferencias al exterior. Y tampoco a tener regímenes monetarios discriminatorios o a tener múltiples tipos de cambio, exactamente lo que tenemos. La Argentina llega a esto porque solicitó permiso del Fondo Monetario para hacerlo. Ahora, lo llamativo de esto es la situación de otros países. Nosotros nos hemos puesto a ver qué países tienen este tipo de restricciones. Y solo Ghana tiene 100%. El resto de los países no. Zimbabue tiene 30% de liquidación mandatoria. Angola tiene el 50%. Nosotros tenemos el 100%.
Y es muy llamativo cuando vemos países economías controladas como la RUC, como el caso de China, donde dice que el sistema obligatorio, tomamos una frase del ente responsable regulatorio del Foreign Exchange. Dice, el sistema regulatorio de liquidación y venta de divisas ha sido retirado del escenario de la historia. Esto es 2012. Estamos en 2024 en Argentina. Entonces, obviamente nosotros decimos, basados en la misma normativa que lo prohíbe, que indica que el establecimiento de estas restricciones cambiarias perjudican la inversión y el comercio exterior, es que tenemos que autorizar por lo menos una libre disponibilidad de divisas de al menos 30%. No 70%, al menos 30%. Y después, si se quiere, podemos poner un 100% arriba de ciertos benchmarks de los exportados en el 2022, o esquemas promocionales, pero tenemos que ir a un camino de resolución. Tenemos que eliminar la multiplicidad de sanciones frente a una demora en la liquidación. O sea, no solo imponemos restricciones, sino que además sancionamos. Cuestiones que, digamos, por ahí no tienen nada que ver. O sea, por ahí hay un incidente que provoca una no liquidación a tiempo. Ahora, si bien está la ley penal cambiaria, las sanciones que impone la AFIP son a partir de la información que le otorga el Banco Central. Y no hay defensa, entonces entendemos que es violatorio de la garantía constitucional de defensa en juicio, el principio de inocencia, de la ley de procedimientos administrativos, de la garantía constitucional de razonabilidad, hay que estarlo. Facilitación de comercio, obviamente es un tema clave, gran impacto, 27% más de exportación según lo evalúa la OMC para el caso de los países en vía de desarrollo, G20, ya claramente Argentina. Y ahí tenemos algunas dimensiones paradójicas. Por ejemplo, hoy llegar a ser operador económico autorizado en Argentina es una carrera de vallas insufrible. Nosotros estamos en un punto en donde tenemos que equipararnos a otros países. Nosotros somos uno de los países que más cobramos, más dificultamos el acceso a operador económico autorizado, más restricciones ponemos. Promocionar el programa es importante, instrumentar el Comité Nacional de Facilitación de Comercio aún más, retomar la propuesta de reforma del Código Aduanero, para darle certidumbre a los tiempos administrativos, revisar los regímenes de promoción, drawback, repostock, importación temporaria, promover el uso de cuadernos TIR, acuerdo que se firma, que tiene firmado Argentina, Chile, Estados Unidos, Uruguay, y generar a través de esto un corredor eficiente hacia el Pacífico. En temas logísticos, como dijimos, la Argentina tiene que hacer un cambio fundamental. Hoy enviamos un camión a gran distancia por puertos donde los buques no entran por calado. Esta es otra foto, otra manera de ver toda esta distorsión, si se quiere, en nuestra matriz exportadora. Uno podría asociar la containerización o la evolución del movimiento de contenedores a una sofisticación en la matriz exportadora. Mayor valor agregado, más containerización. Y ahí vemos la recita de arriba, la amarilla es China, y la de abajo, dando la nota, Argentina, plano, abajo de todo. Entonces, cuando nosotros proyectamos el puerto, tenemos que proyectar qué vamos a hacer, no qué venimos haciendo. Porque obviamente la historia, si tomamos la historia, y bueno, no hagamos nada. Eso no sería lo que pensó el ingeniero Huergo cuando planteó el puerto nuevo. Ahora, hoy en día también tenemos que evaluar que nosotros no tenemos un puerto en el cual los nuevos portacontenedores pueden acceder. O sea, 80% de los contenedores los barcos que se fabrican no podrían acceder al puerto de Buenos Aires, tienen que estar vacíos. Entonces vamos a terminar siendo un puerto feeder. Ahora, UNCTAD tiene una evaluación sobre esto. UNCTAD dice, eso significa 40% menor de comercio entre ambas puntas. Por diversas razones, costos, ineficiencias.
Ahí vemos el puerto de Buenos Aires en relación a otros puertos. O sea, más lento y más caro. De hecho, nosotros hemos hecho alguna comparación de costo FOBIC en donde, es decir, esto es el costo desde la puerta de la planta hasta arriba del contenedor, y vemos que somos 2,5 veces más caros que Brasil, 1,8 veces más caro que México, 2,7 veces más caro que Chile. Esto es una mezcla, ¿no? No es solamente, es transporte, es terminal portuaria, es aduana, es todo. La buena noticia es que venimos empeorando, ¿no? Es decir, uno ve la tendencia y estamos cada día en la misma dirección, somos consistentes al menos. Por eso el puerto de Buenos Aires es un tema complejo, ¿no? En donde tenemos problemas de gobernanza, tenemos estas condiciones físicas, tenemos aumento de cargos arbitrarios de AGP, tenemos, inclusive hasta en agosto se prorrogó las concesiones de las terminales portuarias por 3 años. O sea, no se había licitado, se dio una instrucción de licitación, se prorroga por 3 años. Sin ningún tipo de evaluación de si veníamos bien, veníamos mal, se prorroga por 3 años y se eliminan los máximos tarifarios a la carga. Es decir, digamos, ahora podemos cobrar lo que queremos. La verdad, creo que no hay mucho más que decir. Ahora, si vemos el resto de nuestros vecinos, y ahí tenemos proyectos del puerto de Montevideo, en Perú, en Chile, tenemos los corredores verdes de Chile. Sí, la verdad nosotros con la dimensión logística y la trascendencia que tiene, nosotros estamos muy atrasados. Y menciono esto porque sería lo tradicional hablar de la hidrovía, pero en realidad tenemos que ver todo el esquema complejo. El canal de acceso, la hidrovía, el puerto de Buenos Aires, los puertos del interior. Tenemos que darle un enfoque profesional, sistémico, partiendo por la gobernanza, ¿cierto? Y ahí hay una política de gobernanza que hay que concentrar la gestión de GP en el puerto de Buenos Aires y volver a la Secretaría de Puertos en el rol que tenía anteriormente. Licitar la hidrovía es una novedad, digamos. Yo creo que en estos temas estamos absolutamente convencidos del curso de acción. La situación ferroviaria, si el puerto de Buenos Aires es dramático, obviamente la situación del ferrocarril es aún peor. Sabemos que estamos hoy con 19.000 kilómetros de vía férrea cuando teníamos en el 53 44.000. Y el proceso no funciona, digamos. Nosotros tenemos este proyecto, este esquema, este decreto que ha prorrogado las concesiones para el Open Access. El Open Access no se ha instrumentado. Ahora, esta prórroga de concesiones que se ha hecho es muy interesante, porque se prorrogó por 18 meses, pero las empresas no pueden abastecerse de insumos porque el plazo otorgado para los bienes de capital va más allá de los 18 meses. Entonces, claro, no solo tuvimos una licitación desierta que provocó un esquema de prórroga a 18 meses, sino que además en estos 18 meses es difícil ver inversión por parte de los actores privados. Y el Estado tiene que evitar su comercio desleal a favor de sí mismo a través del Belgrano Cargas. De hecho, la licitación era una licitación a través del Belgrano Cargas. Entonces es paradójico competir y ser parte. Financiamiento, el Estado es la definición del crowding out. De las encuestas surge claramente que la financiación es exclusivamente a partir de fondos propios o eventualmente a través de proveedores o quizás de casa matriz. Nosotros proponemos, entre otros, crear una agencia de crédito de exportación, quizás reformar el BICE para esto, para ofrecer garantías de préstamos, refinanciamiento y respaldo, y generar otra dimensión interesante podría ser estudiar la canalización del ahorro privado en dólares a la financiación de exportación. Acá hay que estructurar una clase de activo libre del riesgo soberano. Facilitar al sector privado también la financiación para impacto ambiental. Acá hay cantidad de esquemas de financiación y hay que hacer crowding in. El Estado tiene que
ayudar al acceso a estos fondos de cooperación internacional. Y para terminar, en temas de promoción, nosotros hemos evaluado bastante el tema de la agencia. De hecho, formalmente formamos parte de la agencia, el Consejo Consultivo de la Agencia de Inversión y Comercio Exterior. El ranking de instrumentos, digamos, demuestra que a través de la encuesta que no se utilizan, no son conocidos suficientemente. Obviamente el tema ferias es quizás el más utilizado. Ahora, no hay una medición de efectividad. O sea, si uno mira el año pasado, la agencia gastó 16 millones de dólares y el efecto con pymes cayendo, con menor exportación, no se traduce claramente. Pero nosotros sugerimos, lo que sugerimos en nuestras empresas es establecer una medición de resultados de las secciones comerciales evaluando el impacto concreto y objetivo de las herramientas de promoción comercial. Sabemos que estas no son inmediatas, pero tampoco podemos evaluarla a través de la cantidad de cursos o la cantidad de ferias en que participamos. Tenemos que evaluar el resultado. Si hiciéramos todo esto finalmente, nosotros evaluamos qué podría pasar en 2030. Y tomamos los efectos de vaca muerta, los efectos de minería, litio, cobre, y llegamos a un número también sorprendente. 2030, simplemente con el mismo criterio de seguir con la tendencia que teníamos en el 2010, 2012, llegaríamos a 157 mil millones de dólares de exportación. Y esto es nuevamente, sin atender todas las quejas del campo. O sea, esta hipotesis es mucho mayor. Bueno, paso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Fernando por la presentación del plan. Muchos de ustedes ya lo conocían el plan. Vamos ahora a la última parte, que consta de dos etapas. Una primera que es algún recordatorio de las propuestas básicas del plan del Consejo Industrial en la parte de desarrollo agroexportador, que son 5 grandes secciones de medidas absolutamente complementarias a la propuesta integradora que tiene la Cámara Exportadora de la República Argentina y únicamente focalizadas. Vamos al PowerPoint nuestro y luego finalmente le vamos a comentar la declaración pública que se va a firmar hoy y que se va a entregar formalmente a todos los periodistas acá presentes. Para intentar avanzar y cumplir con los tiempos previstos, vamos, a ver, pues sigamos, una más. O si no lo manejo acá, a ver, ahí estamos. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de exportaciones, hablamos siempre de agro, y nos pareció interesante mostrarles algo, que es cuál es la estructura real de la Argentina exportadora en materia de agro. Sobre el 100% de ventas anuales que hacemos de productos agroalimentarios de la Argentina, recordemos que el agro aporta 7 de cada 10 dólares al país. Cuando vemos la estructura exportadora, la Argentina tiene una enorme concentración en pocos rubros. Argentina tiene primero una fuerte dependencia de la agroindustria, ¿no? Estos 7 dólares de cada 10 dólares que ingresan por año. Pero sobre todo cuando hacemos el zoom de esos 7 dólares, encontramos que el 70 o 75% de esos 7 dólares son del complejo cerealero y si le sumamos carnes llegamos al 80%. El 80% este año fue afectado porque faltó lluvia. Y entonces a la Argentina le faltaron 22 mil millones de dólares. Es decir, si a ese 80% le va mal, la Argentina entra en crisis económica y social. Es por eso que insistimos tanto con el concepto de exportación agroindustrial, de promoción de la producción, del crecimiento de la comercialización, de la industrialización y del crecimiento de la inserción internacional. Ya no es un capricho de 50 empresarios o 2.000 empresas que quieren exportar al mundo y tener divisas. Es un capricho para que la Argentina tenga condiciones de vida digna en el país. Si no exportamos, no hay condiciones de vida digna y es por eso que estamos trabajando con la CERA para impulsar un marco regulatorio sobre una serie de programas de medidas que puedan generar este crecimiento en el sector. Fíjense qué nos pasó este año. Nos vino la sequía y la sequía nos hizo caer fuertemente el total de exportaciones. Si uno ve
lo que hace el Consejo Industrial todos los meses de medir la evolución interanual e intermensual de todos los sectores agroindustriales que exportan, nos encontramos con que de enero a agosto ha tenido una caída superior casi del 34% sobre el valor de exportaciones comparado con enero a agosto del año pasado. ¿Qué sectores cayeron más? Bueno, lo que todos sabemos. Soja, trigo, fíjense la caída de trigo, maíz, las carnes, por supuesto, el girasol. Es decir, fueron los sectores que hoy están generando las penurias económicas que está atravesando la Argentina. Gracias a algunos sectores esto no fue tan grave. ¿Quiénes anduvieron un poco mejor? Bueno, el maní nos ayudó bastante, el sector olivícola, las peras, la alfalfa, el arroz. Si esos sectores no hubieran traccionado con volumen, bueno, hoy el daño económico y social de la Argentina sería peor aún de lo que estamos atravesando. Es decir, si la industria no tiene capacidad de reacción y crecimiento, claramente no tenemos alternativa de condiciones de vida digna en nuestro país. Voy a hacer una simple introducción al tema porque Fernando ya hizo un análisis geopolítico muy completo y yo solamente quiero remarcar dos cosas. Hay una oportunidad para dar respuesta a la seguridad alimentaria incremental en el mundo y surge una nueva oportunidad que es la seguridad bioenergética en el mundo. Ya no solo para cargar a los vehículos y a los camiones en cualquier parte del mundo, sino para cargar a los aviones que van a circular a partir del 2025 en todo el mundo y los barcos que tienen que reducir su huella de carbono que necesitan biocombustible. Por lo tanto, la seguridad bioenergética se transforma en una enorme oportunidad de Argentina y tiene tres grandes sectores: el bioetanol de caña, el bioetanol de maíz y el biodiesel de soja para salir a ganar estos mercados y crecer en desarrollo territorial, industrialización y iniciación internacional. Como dijo Fernando, en toda la propuesta de la CERA y en la propuesta del CAA hay una condición sine qua non. No necesitamos subsidios, solo reglas claras, transparentes, previsibles, parecernos al resto de los países del mundo que compite la Argentina. Hicimos una propuesta, la mayoría de ustedes ya lo conocen, desde el Plan Agroindustrial al 2033, proyectando con una serie de medidas y los efectos. En el análisis de la CERA no está incluido esta parte porque ellos hacen una tendencia natural si hubiésemos seguido la proyección natural de crecimiento de producción y exportación de la Argentina, pero hay que agregarle que Argentina podría llegar a 100.000 millones de dólares únicamente agroindustrial. Por lo tanto, esos 156.000 que sumarían en total podríamos casi llegar a más de 200.000 millones si pudiéramos proyectar y generar 878.000 puestos de trabajo. ¿Cuál es el aporte del sector de la parte del capítulo 2, del pilar 2 de desarrollo agroindustrial? Como ustedes ven ahí, tenemos 4 grandes líneas. Las primeras, todas estas tienen coincidencia con el planteo también de la CERA. Nosotros focalizamos en la industria. El primero de los temas es el tema del fomento a las exportaciones. Ahí nosotros vamos un poco más y decimos necesitamos una ley que tenga 4 o 5 condiciones. La primera, eliminación por ley de las restricciones cuantitativas a las exportaciones. Porque si no, siempre estamos al arbitrio de cualquier administración federal que se levanta una mañana con mal humor y dice, bueno, hoy saco una resolución, un decreto, lo que fuera, y todo nuestro plan y programa de crecimiento exportador desaparece un día para el otro. Vayamos por ley en este sentido. En segundo lugar, por ley, el programa de eliminación de derecho de exportación. Esto también es muy importante. Tercero, quitarle al Poder Ejecutivo lo que el Código Aduanero le habilita y que sea solo el Congreso el que pueda establecer cualquier tipo de alícuota específica a futuro, entonces tengamos la posibilidad de debatir democráticamente si la Argentina se merece o no tener un castigo impositivo a la producción y a la exportación. El cuarto punto es un tema histórico que venimos debatiendo con la FIP desde que soy muy pequeño, que es la cuenta única de comercio exterior, la devolución de IVA y todo. La devolución de IVA, como dijo Fernando, y yo quiero ser más gráfico, depende de cómo realmente un funcionario puede en AFIP decidir durante el día si tiene o no tiene plata y cómo te la quiere devolver, en qué tiempo y de qué manera. Es capital de trabajo de las empresas que queda guardado en una cuenta tributaria del Estado y que administra y devuelve cuando quiere sin actualizar. Por lo tanto, destruye valor a las pymes, destruye valor financiero, destruye valor comercial.
nuestra propuesta es por ley acelerar la compensación automática de tributos a través de la cuenta corriente única de comercio exterior y la cuenta única tributaria. De esa manera podríamos todos los saldos favorables aplicarlos a el pago de otro tipo de impuestos. Esto es fundamental, es una de las mayores medidas de facilitación de comercio y de producción que podríamos tener. Y el segundo punto es un punto de facilitación de comercio que Fernando ya detalló de manera muy precisa. Pero acá lo que nosotros decimos es, ¿cómo lo instrumentamos? Lo que decimos nosotros del 11 de diciembre del 2023 tiene que haber un DNU. El primer DNU que publique el próximo gobierno al boletín oficial debería hablar de la desregulación exportadora en Argentina. Hay que eliminar más de 40 medidas identificadas claramente y es la única manera de hacerlo de una sola vez. No le demos más vuelta al tema, no generemos más mesas de debate temáticos, porque sabemos que perdemos tiempo. Y una vez que pasan los primeros meses, es muy improbable que un gobierno se anime a sacar un DNU de esta naturaleza. Entonces, o es el primer día o no se hace más. Entonces, la propuesta del CAA es tomar todos estos temas de facilitación de comercio, generando la Comisión Nacional de Facilitación, cumpliendo con los acuerdos internacionales, etcétera, pero eliminando una cantidad de barreras y medidas desde el CEF, los permisos para acceder a divisas, etcétera, etcétera, así como algunas medidas de carácter administrativo que han perdido razón de ser desde hace varias décadas. Vamos a volver un poquito más atrás. Bueno, la tercera son las negociaciones, ya Fernando lo planteó. El instrumento claramente es el Mercosur, hay que modernizarlo, hay que hacerlo mucho más dinámico. Y ahí es clave para la industria. La única manera que tenemos de lograr acceso a mercado efectivo en materia arancelaria son con negociaciones en Mercosur. Firmemos Europa, no le demos más vueltas, perdimos 22 años, ya está, es lo mejor que hemos podido hacer con la debilidad que tiene el Mercosur, pero vayamos por el resto del mundo. Tenemos una agenda muy grande, ambiciosa, no podemos perder el tiempo, estamos en un conflicto geopolítico que va a durar muchos años, si no firmamos acuerdos comerciales, nos vamos de la historia directamente. Y hay un tema adicional que nosotros insistimos mucho, que es un programa de certificación ambiental y social. El mundo cambió, ya no importa cuánto alimento producimos, sino de qué manera lo hacemos y cómo verificamos de qué manera lo hacemos. Desde la sostenibilidad de la pesca, la forestindustria, cereales oleaginosas, carnes, la libre deforestación, el no cambio de uso del suelo, las prácticas sostenibles, etc. Bueno, necesitamos tener un programa federal que ayude con mecanismos de financiamiento, con metodologías comunes de cadena de valor. Tenemos algunos ejemplos de cómo venimos trabajando en ese sentido, pero necesitamos un programa nacional que tenga esa capacidad de todas las cadenas puedan integrarse, trabajar con igualdad de oportunidades para todo tipo de empresas y además que el Estado, a través de la agencia, a través de las embajadas y todo, promocione estos programas de certificación ambiental y social de cada una de las cadenas de valor y logremos entonces estar posicionados en un mundo cada vez más demandante. Bueno, todos estos temas van a tener impactos concretos en ahí no gano números, ahí está. En la producción, un movimiento económico de más de casi 16.000 millones de dólares, 40.000 millones de dólares desde la línea base del 2022 y 878.000 puestos de trabajo. No quiero aburrirlos sobre los impactos, el sector cerealero y oleaginoso es uno de los principales sectores más dinámicos que van a responder a este crecimiento, pero los demás sectores también, carne, pesca, regionales, etc. Los regionales sobre todo en materia de generación de empleo, no tanto en valor total sobre el total de la participación, pero sí en generación de empleo. Pero además el Estado va a ganar mucho más plata de lo que hoy gana. Pero lo va a ganar de una manera mucho más sana y equilibrada, con los impuestos genuinos que debe cobrar y no con estos impuestos distorsivos. Es que esta es una condición en la cual todos tienen esta posibilidad de ganar. Bien, en definitiva, la CERA y el CAA estamos convencidos que el próximo gobierno y el próximo Congreso deben tener una visión única, una visión consensual, que debe existir una política de Estado exportador,
ya no tiene sentido los debates ideológicos. Si no exportamos, no hay forma de normalizar la macroeconomía argentina. Y para eso, lo que hemos preparado es básicamente una declaración pública que Fernando y José ahora van a firmar y que ustedes tienen en sus carpetas. Es una declaración con lineamientos de una política de Estado exportadora. Una política de Estado exportadora que tiene 9 conceptos básicos: marco institucional, marco legal y fiscal, restricciones cuantitativas, relacionamiento externo, facilitación del comercio, promoción de exportaciones, promoción de inversión, infraestructura, logística y financiamiento. Muchas de estas medidas Fernando las ha enumerado y las ha detallado, así que yo no voy a volver sobre el tema y lo tienen ahí. Y este tiene un doble objetivo. Hemos decidido hacer un día como hoy porque no queremos que se confunda con ningún acto electoral. Argentina tiene que trascender a los actos electorales en materia exportadora. Así que este es el inicio de una serie de actividades que vamos a trabajar en conjunto y que vamos a buscar que muchas otras cámaras e instituciones adhieran también y se sumen a esta propuesta. Es muy simple. Pero por otro lado nos preocupa bastante. Ayer en el CARI se dio un evento de los 3 representantes de política exterior, de los 3 candidatos con mayores posibilidades electorales para ganar la elección del 2023. Y a los 3 se les preguntó lo mismo, el CARI le preguntó lo mismo. ¿Qué van a hacer en materia de política exterior? Todos dijeron hay que generar divisas. Nadie explicó, porque probablemente nadie sepa cómo generar divisas. Así que esta es la respuesta a los 3 partidos. Esta es la manera de generar divisas en Argentina. Por eso es que le pedimos a toda la política en Argentina que deje de lado muchas veces sus visiones propias o partidarias y que trate de adoptar una política de Estado exportadora porque va en beneficio de todos los argentinos. Así que bueno, muchas gracias y ahora quedamos a disposición para preguntas. Nuestra propuesta tiene distinta progresividad. El primer punto es claramente sacarlo por ley, porque es muy importante dar previsibilidad y que no surja un cambio imprevisto por parte del Poder Ejecutivo y quitarle ese derecho al Poder Ejecutivo. Esas son las 2 condiciones. La tercera condición es una progresividad incremental para llevar todo a cero. Los primeros 4 años el 90% de las posiciones arancelarias de todos los complejos agroindustriales van a cero. Solo quedan muy pocos sectores, particularmente el complejo soja, en un gradiente para terminar al año 10 en 0%. Siempre se debate sobre el sacrificio fiscal, ¿no? ¿Cuánta plata va a perder el Estado? Primero, Fernando mostró algo sobre el ingreso total fiscal que tiene el Estado nacional y los estados provinciales. Es una representación bastante baja, no mal recuerdo 1.3, 1.5. Si sacaras a todos los economías regionales y todo producto que tiene mano de obra industrial, el impacto es 1,1%. Nada. Es 1% es algo, pero digamos, supuestamente, como bien dijo Gustavo, tenés una contrapartida de mayor volumen de exportación, por lo cual tenés otros impuestos. Y esto es un tema importante, porque pareciera como que desaparecen los derechos de exportación y no se cobran más impuestos en Argentina. Y eso es un gravísimo error. Creemos además que es un error intencional de debate político. La forma de justificar la existencia de los derechos de exportación es planteando que después el Estado queda desfinanciado. Y lo hemos demostrado con los estudios. La CERA hizo sus estudios, nosotros hicimos nuestros estudios de impacto y realmente se demuestra lo contrario. Crece la producción, crece la exportación, crecen los demás impuestos a la producción y la comercialización, pero no a la exportación. ¿Y qué es lo que hace el resto de los países del mundo? Entonces, al segundo año ya se empiezan a ver resultados positivos superiores a los ingresos fiscales con la existencia de los derechos. Venimos charlando con todos los referentes de posibles ministros de Economía, salvo con un partido porque todavía no sabemos quién puede ser. Y muchas de estas propuestas que nosotros hemos elevado fueron producto de esas charlas.
O sea, para nosotros hubiese sido lo más simpático. Queremos que los impuestos bajen a cero el primer día. Acá hubo mucha responsabilidad a partir de esas charlas de entender el problema social que tiene hoy en la Argentina, y ahí es la propuesta que se ha hecho de una reducción progresiva, siempre tendiendo a que es un equilibrio fiscal, que no desfinancie las cosas, pero propendiendo al incremento en la producción, a la exportación y un consecuente combate a la desocupación. Con lo cual, la respuesta es: no vamos a esperar al 11, ya lo venimos haciendo. Lo que vamos a hacer el 11 es recordarle todas las charlas que tuvimos hasta ahora. Complementaría con un factor. Nosotros inclusive llegamos al punto de discutir cuáles medidas, creo que lo mencioné, cuáles medidas son responsabilidad del Poder Ejecutivo, cuáles tienen tratamiento parlamentario. Y esto es algo que nosotros transmitimos. Quiere decir que, digamos, ya hay una anticipación de parte del sector político. Pérdida de la competitividad de las operaciones marítimas fluviales de la hidrovía. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son? Creo que no nos referimos solamente al tema de hidrovía, nos referimos al sistema completo, ¿no? Es decir, claramente, digamos, tenemos que ir a un esquema en el cual tenemos objetivos medidos, tenemos performance, tenemos indicadores. Esto no está claro hoy en día. Yo agrego sobre el tema, hoy la falta de profundidad de dragado en la hidrovía lleva a la imposibilidad de dos cosas. Primero, completar carga. Argentina hoy está regalando carga a Brasil y a otros países de la región por la imposibilidad de tener un dragado con la profundidad suficiente como para que podamos completar carga. No solamente completar carga, que es ingresos adicionales para Argentina, sino poder dragar implica barcos de mayor tamaño y calado que puedan ingresar a la Argentina y que hagan viable la producción a más de 1000 kilómetros de los puertos. Ese es el otro tema. Entonces, esos dos aspectos hoy tienen consecuencias negativas, económicas muy negativas. Buenos días. Bueno, para los tres, consultarles, o sea, mucho se habla de las regulaciones y de las limitaciones, pero también en el contexto que estamos atravesando y sin dólares, es como bien pensado pensar que un nuevo gobierno va a poder automáticamente liberar el acceso a divisas, todas las regulaciones que hoy están pesando, ¿no? Los distintos cepos. ¿Cómo se imaginan esa transición o cómo lo imaginan de forma ordenada? Porque es como luego la China, ¿no? Hasta que no haya dólares, tampoco, o sea, hasta que no se genere mayores cantidades de dólares, tampoco se van a poder generar las regulaciones que existen, ¿no? Porque también esto que vimos, por ejemplo, en los últimos tiempos, de capacidad económica y financiera, todo lo que se va agregando, tiene que ver también con limitar el acceso de alguna manera a los dólares que son escasos. Todos somos realistas en la administración de la escasez, como dijo Fernando, para ponerle un título al tema, y todos padecemos cotidianamente lo que estamos en la exportación y en las importaciones, que la administración de la escasez cada vez es más crítica y penosa. Entendemos que cualquier gobierno que venga va a tener dificultades para hacer eso el día 1, pero sí queremos que el día 1 anuncie un programa con todos estos objetivos, con las metas, con indicadores de cumplimiento, y que lo transforme en una ley. Porque esa es la expectativa que tenemos. Nadie tiene la expectativa que nos vamos a levantar de un día para el otro y vamos a encontrar una Argentina distinta. Pero sí queremos un gobierno que asuma la responsabilidad real, no solamente de hacer un título de una campaña electoral, sino de poner una ley que nos dé todas estas condiciones. Me parece que eso es, y todo el empresariado vamos a poder proyectar entonces iniciativas y programas y todo en base a eso. Una vez que se den esas metas, esos indicadores de cumplimiento, tienen que ellos ir eliminando todas las medidas. Entonces creo que eso es una de las condiciones que nosotros esperamos que exista el primer día. Sí, además hay que recordar que no solo tenemos restricciones, también tenemos deudas. O sea, hay 44.000 millones de dólares, por lo menos, de deudas de importación que hay que resolver. O sea, el problema es indudablemente complejo. Ahora, nosotros no podemos vivir manejando la coyuntura, ¿no? Es decir, recordemos a Sun Tzu de vuelta, digamos, y llegamos acá.
Entonces, la verdad que tenemos que tener un norte. Entonces, sí iremos definiendo la gradualidad, pero tenemos que ir avanzando en la dirección correcta. Sí, y hay otras medidas que no tienen un impacto fiscal, como tiene que ver, por ejemplo, las restricciones a la exportación. Hoy, cuando nos comparamos con los países vecinos, vemos como, por ejemplo, Brasil, que hace 10 años producía el 50% de lo que hacíamos nosotros, sin hacer nada de disruptivo, hoy produce 3 veces más soja que nosotros. Y es una medida que fiscalmente no va a tener ningún costo y tiene que ver mucho con también romper algunos paradigmas, ¿no? Eso es la defensa del plato de los argentinos, que quedó comprobado con nuestros vecinos que no es tal, porque aquellos como Brasil, que han tenido una política irrestricta de exportación, no han tenido los niveles de inflación que tenemos nosotros a pesar de todas las restricciones. Con lo cual, con esto quiero decir que hay varios ítems donde trabajar que no tienen impacto fiscal, pero que sí van a alentar a un estímulo a la exportación, sobre todo previendo, hablo en el caso del agro, que vamos a estar a las puertas de una nueva cosecha. Sí, buen día. César Tapia acá, a la izquierda de ustedes. Bien, buen día. A ver, recién Gustavo, la pregunta iba dirigida a ver si iba a ser un proyecto de ley, bueno, lo contestaba Gustavo. Ahora vienen de una experiencia difícil con respecto a lo que el Consejo Agroindustrial propuso y inclusive el mismo presidente había impulsado que no se pudo desarrollar. Y ahí en una de las filminas hablaban de estrategia. ¿Hay alguna estrategia para que esto se pueda llevar a cabo y que no sea solamente una intención de propuestas que siempre piden para el agro y siempre están las propuestas pero nunca se debaten? Yo creo que este es el gran desafío, César. En algún momento la cadena agroindustrial, vamos a ser más amplios, la cadena comercial, tiene que trabajar de alguna manera que les haga entender a la política que el camino es otro al que tomaron hasta ahora. Pero digo, primero tenemos que hacerlo de ver en nosotros, porque nos pasa que estamos muy fragmentados. Cuando yo comienzo diciendo hoy que el Consejo Agroindustrial lo que se había propuesto es ser generador de propuestas, valga la redundancia, y que estábamos abiertos a incorporar sectores y todo lo que hicimos es factible de cambiar, mejorar, modificar. Nosotros tenemos que dar el ejemplo para después ir con un bloque sólido a la política y decirle, señores, es acá. En la medida que nosotros no logremos eso, nos pasa lo que nos pasó con esa ley. Que la propia fuerza centrífuga de la política hizo, yo a este gobierno no le voy a aprobar algo porque espero que cuando yo asuma lo hago. Los egos, en mirarnos al ombligo, está castigando al argentino. Y yo creo que el primer paso que vamos a tener que dar es esta cosita que estamos haciendo hoy, tratar de ampliarla. Todos aquellos que pensamos diferente, o que muchas veces tenemos matices, porque en el fondo queremos lo mismo, a ver cómo somos capaces de plasmarlo y poder ir en bloque a un sector político y decirle, muchachos, que se embromar, porque los egos nos trajeron hasta acá. Medidas específicas del sector del Poder Ejecutivo menciona Casera las tasas de abasto y los reiteros a la exportación. No sé muy bien hasta dónde el Poder Ejecutivo Nacional tiene potestades para parar una tasa municipal y en todo caso hasta dónde puede definir el Gobierno Nacional un reitero para que no estemos exportando impuestos, que le permitirán la materia de las tasas. Y las tasas abajo son un caso además particular porque no deberían cobrarse, no tienen autoridad delegada para cobrarlo. Así que ahí estamos en una situación infraccional, si se quiere. Pero sí, indudablemente hay que por un camino de pacto fiscal por medio, eso no hay duda. Ampliando con esto, recordarán que una de las propuestas que hacíamos desde el Consejo Agroindustrial no tenía que ver solo con la baja gradual de las retenciones, sino que atacar todos los impuestos en base a un pacto fiscal, porque acá se le agrega impuesto a las ganancias, ingreso bruto al cheque, las tasas de seguridad e higiene, que en muchos casos son hipergravosas, con lo cual la única forma, y así se lo hemos planteado en todo este derrotero con las fuerzas políticas, es
hay que revitalizar un pacto fiscal y ver de qué manera se redistribuyen los ingresos en Argentina, pero va a ser un tema complicadito. Y agregaría que el impacto es casi superior al monto de la tasa, porque cumplir muchas veces con la cantidad de medidas que hay que cumplir es infernal. Entonces, la verdad que el impacto económico de sacar todo este conjunto de impuestos que están bajo el concepto tasa va a tener un resultado bastante positivo. Hola, Darío Ríos, mi nombre. Recién mencionaban el tema del puerto de Buenos Aires con el tema logístico y realmente tiene problemas serios. Y de frente tenemos el puerto de Montevideo que se está preparando, que es como pensar que vamos a tener un destino de puerto FIR, ¿no? ¿Evalúan alguna alternativa desde nuestro territorio? Bueno, nosotros, digamos, nos han preguntado, inclusive hemos tenido reuniones con grupos técnicos de los distintos sectores políticos en este respecto. Lo que hicimos un evento específico sobre el tema del puerto de Buenos Aires, porque como está fuera del radar en realidad, o sea, todos reconocemos que es un problema, pero como los contenedores no crecen la demanda, en el fondo podemos postergarlo, nos estamos ahogando con tantas cosas que podemos dejarlo. Nosotros quisimos levantar el tema y lo que hicimos fue recopilar todas las distintas visiones que hay. Desarrollo de puertos del interior, optimizar Canal Magdalena, Punta Indio, satélite. Seguimos todas las alternativas y las compilamos. Lo que hicimos es, nosotros no tenemos como Cámara de Exportadores la capacidad técnica como para evaluar cuál es la alternativa mejor. Lo que sí sabemos es que estamos en una situación grave. El enfermo está grave, está muriendo, acá están todas las teorías, están todos los libros de medicina acá. Tómenlos, léanlos, hagamos algo sobre esto. Eso fue un poco nuestro llamado de atención sobre el punto. Sí, buen día. Una consulta técnica. El concepto de la regulación incluye también el régimen establecido por la ley 21.473, de las 10 pulgadas. No, a ver, es un buen punto porque Cera lo pone en el tema. Acá, la ley 21.453 ha sido una ley que ha permitido un crecimiento del mercado granario de manera positiva y favorable. Le permite a la Argentina darle previsibilidad al mercado, transparencia, proyección. El productor ya sabe cuando existe la ley que puede, por ejemplo, sembrar trigo, sorgo, girasol, lo que fuera tranquilamente porque exportadores están registrando embarques para la próxima campaña y todo. Lo que sí sucede es que se ha contaminado esa ley con resoluciones bastante negativas para el mercado, entre ellas la resolución de volumen de equilibrio, por ejemplo, en maíz o trigo, la forma de arbitrar los precios FOB índice también generan muchísimas dificultades. Las condiciones de cambio habitualmente, que pases de una declaración jurada 360 a una declaración de 30 días con que tener compras, que demostrada barco nominado, etcétera, que te cambia de una semana a otra. Bueno, bajo el título de 21.453 lo que se busca es un perfeccionamiento y darle mayor transparencia, eliminando varias de estas dificultades que hay. El tema ferrocarriles. En ese sentido, ¿cuál es la propuesta que se da al Consejo a los efectos de optimizar el servicio de ferrocarriles, siendo que es uno de los costos más accesibles para el traslado de mercadería? Y lo que nosotros decimos ahí son un par de cuestiones. Primero, obviamente, el valor del canon que se exige tiene que ser un valor que permita al Estado cumplir con las inversiones previstas en el esquema de Open Access, pero no sean restrictivas al punto de tomar tanta renta que ahoguen el sector privado y por complementariamente subsidie el Estado a un actor como el de la carga, porque finalmente ahí no avanzamos. Este es un tema que hay que revisarlo indudablemente, el esquema de Open Access, porque no ha evolucionado.
los dos factores son importantes, tanto la tasa como el subsidio al privado de cargas. Porque si no, digamos, es imposible que el sector privado invierta y performe como es esperar, ¿no? Sí, para complementar desde la parte agroindustrial, lo que nosotros queremos es una implementación genuina del Open Access en Argentina. Hoy tenemos un marco regulatorio con un lindo título, un proyecto de decreto que hace años que está dando vuelta, que ninguna administración se termina de convencer de cómo ejecutarlo, y es fundamental porque el Open Access nos va a dar una dinámica en la generación de granos, de productos, una capacidad de inversión también en todo el interior, en términos de almacenaje, centro de distribución, para que cada empresa exportadora y productora tenga su propia capacidad logística y que el Estado únicamente genere el alquiler del espacio específico de tránsito que podamos tener. Eso también al Estado le va a generar recursos. Por lo tanto, es un mecanismo virtuoso que usan todos los países que tienen grandes superficies. Necesitamos triplicar el volumen de carga por tren en los próximos años. Esto es una condición sine qua non para llegar a los puertos de manera mucho más competitiva. El Open Access es uno de estos mecanismos. No es toda la solución, porque el Estado también tiene que hacer algunas cosas, pero es uno de estos mecanismos permitiendo la inversión privada y que podamos todos trabajar de esa manera. Así que esperemos que el próximo gobierno se anime a firmar un decreto que genere una condición real y competitiva de Open Access en Argentina. Bueno, ¿hay una más? Sí, buen día. Gustavo, hablaste del próximo gobierno. Ahí el gobierno está anunciando que acordó con China la exportación de trigo, menudencias, bovinas y también lana. ¿Con qué panorama se va a encontrar el próximo gobierno a partir del 10 de diciembre de este año, teniendo en cuenta que la sequía se está profundizando, teniendo en cuenta de que sigue habiendo restricciones para la exportación más allá de estos anuncios del gobierno, y además el tema de las divisas, ¿no?, que son tan necesarias no solamente para el Banco Central, sino para la economía en general? ¿Con qué panorama se va a encontrar el próximo gobierno? Porque, digamos, quizás lo que ustedes están presentando es un proyecto de corto, mediano y largo plazo, pero tenemos una coyuntura que está realmente impactando y mucho. Vamos a entrar en una situación que justifica la existencia de una política de Estado exportadora. Las consecuencias de la sequía se vinieron viviendo estos meses y la vamos a vivir mucho más en el último trimestre. No hay más granos, la próxima campaña fina viene muy golpeada por el clima. Los dólares del verano que habitualmente genera el trigo y la cebada van a ser mucho menores de lo que se esperaban y más tardíos, porque la zona que levanta primero la cosecha de trigo está muy golpeada por la falta de lluvia. Por lo tanto, Argentina podrá tener, si el clima cambia, dólares en mayo en adelante. Me parece que va a ser una forma de mostrarle al próximo gobierno que indefectiblemente tiene que anunciar e implementar el 11 de diciembre todos estos puntos que le estamos diciendo. Es la única manera que de mayo en adelante no podamos repetir esta situación que estamos atravesando. Considerando el contexto actual de la sequía, ¿en el gobierno también consideran que no van a eliminar las retenciones en los primeros, por lo menos en el primer año? ¿Ustedes consideraron eso ya? Recordar que la propuesta que venimos planteando nosotros tiene una rebaja gradual de las retenciones. Nunca dijimos porque por otras circunstancias habíamos recibido como inputs de los economistas que era inviable hacerlo en el corto plazo, con lo cual sí, está todo previsto como una rebaja gradual, con lo cual no vamos a estar golpeándole la puerta el primer día para que lo hicieran, porque de todas maneras, por lo que bien explicó Gustavo recién, tampoco va a haber mucho para recaudar. ¿Sí? Si no tenemos más preguntas, le agradecemos muchísimo nuevamente y los invitamos a compartir unos pequeños sanguchitos que están cuotificados porque le hacemos caso al gobierno y hicimos cuotas por habitantes. Muchísimas gracias.